a este momento, al momento Laure de la semana, donde nuestro querido sociólogo se presencia en el estudio Emilio Escamaita Curry para conversar. Buen día, Laure, ¿cómo andáis? ¿Cómo andan? Bien. No inaugurando porque ya sucedió, pero estamos empezando a darle forma a un nuevo segmento, que por ahora se llama Laure trae encuestas. Laure trae encuestas, o encuestas Laure. Encuestas Laure, como encuestas a la carta, le podemos buscar algo. hay que encontrarle algo y le podemos hacer hasta un separador. Con la voz de Loquendo, sí, diciendo Laure trae sus encuestas. Está muy bien. Tiene que ser un segmento mensual y además, bueno, nada. Las encuestas aparecen siempre, pero cuando nos vamos acercando a años electorales, eso nos desborda, ¿no? Sí. Y mucha gente hace plata, le roba plata a gente. Bueno, no vamos a cuestionar el trabajo de nadie, vamos a reivindicar el trabajo estadístico y fiel que hacen muchas encuestadoras, tratando de abordar un poco las opiniones, las representaciones, las identidades que han dando vueltas en la sociedad argentina. A mí me parecen interesantes como un elemento potente para pensar la realidad social, no para creer que esa es la realidad tal cual es, pero claro, sí puede dar unas puntas para analizar una foto, como se dice. Una foto, sí, podría ser eso. Bueno, y hoy traje a una encuestadora que ya hemos traído en otras ocasiones, que es el informe de Subancórdoba y Asociados del mes de octubre. Tiene dos partes el informe, es interesante, bueno, también la presentación del propio informe es muy linda, con muchas imágenes, estéticamente es súper atractivo, está disponible también en internet para quien lo quiera. Quería empezar por dos cuestiones. Primero y principal, vamos a mostrar algunas cositas del informe y a su vez trajimos la palabra de uno de los directores de Subancórdoba, que es Gustavo Córdoba, quien nos mandó algunos audios de algunas reflexiones sobre este último informe. Después nosotros vamos a ir ponchando algunas placas para profundizar un poquito o para mostrar más o menos cómo es el trabajo iremos escuchando sus aportes. El primer nudo problemático que trae la encuesta tiene que ver con una de las temáticas que signó este mes de octubre, que es el conflicto universitario. Ahí, si quieren, podemos ir poniendo la primera placa. Traje 3 plaquitas, después en todo caso pueden ir al informe y verlo mejor. La primera, ahí a la izquierda, muestra cuál es la posición de los encuestados sobre el veto de Milei al presupuesto universitario y da casi un 60% en desacuerdo y un 38% a favor, ¿no? del veto. Por otro lado, hacen una descripción ahí de, por ejemplo, le preguntan a los encuestados qué opinan del proyecto de arancelar o provincializar la educación superior, y está discriminado a quién votaron en el balotaje. Tenemos un 58% de los encuestados, casi 59%, que dice que está en contra de la provincialización o privatización, y un 33% a favor. Y ahí abajo verán, se ve en rosita hasta la fotito de Massa y de Milei, claro, en casi todo rosa de Massa, es decir, que casi todos los votantes de Massa en el balotaje están en contra de la privatización y provincialización. Después, en el caso de Milei, tenemos un 64% que está a favor y un 23% que está en contra, ¿no? Hay un 23% de las personas encuestadas que votaron a Milei en el balotaje que estarían en contra de una provincialización. Bueno, ese dato me parece interesante. Y después el último... Habla un poco, de el amplio espectro que hay dentro del votante de Milei en el balotaje, sobre Exacto, todo, que comulgaron desde sectores del PRO, Radical y... Claro, yo pensaba eso, 23%, no sé, bueno, por ahí hay que mirarlo más fino, ¿no? Pero es más o menos lo que se le suma por Macri. Y podría pensarse de esa manera. Bueno, en este caso no lo sabemos porque tendría que estar discriminado por qué votó en la general. Claro. Por ahí eso lo podrían elaborar. Claro, porque tienen los datos, ¿no? Pero bueno, en este caso te muestran solamente el balotaje. Y después algo que me pareció interesante, que es, le preguntan cuán de acuerdo está con esta afirmación, ¿no? Y dice, la frase dice, las universidades deben hacer un uso más eficiente de sus gastos, y ahí da un 67% que está a favor y un 22% en contra. ¿No? Entonces ahí tenemos un sector importante de los votantes de ambos partidos, gente que está a favor, en contra del veto,
y en contra de la provincialización, pero que igualmente plantea que habría que hacer un uso más eficiente de los recursos que se destinan a las universidades nacionales. Después hay otra cuestión, hay otra pregunta sobre las auditorías. Sí. Bueno, me parece que ahí, en esa instancia del informe, bueno, se representan ciertos sentidos comunes existentes sobre el manejo de recursos del Estado y a su vez de las universidades nacionales y la pregnancia de ciertos discursos impulsados del gobierno nacional, ¿no? Esto de tiene que utilizar mejor recursos. Porque no hay en ningún informe, no hay información pública o en los medios masivos de comunicación que muestren que se utilizan mal esos recursos. Claro, capaz ahí la respuesta que tendría que ser en términos coherentes, más amplias, no sé porque no sé bien en qué usa la plata las universidades, pero hay una afirmación que ha desplegado narrativamente el gobierno en este tiempo que cala igual en la sociedad, pero a la vez en los gráficos vemos algo que venimos hablando todo este año, que es el conflicto universitario atraviesa toda la sociedad. Exacto. Y el que más ha motorizado, y por eso tal vez hasta dentro del votante de Milei estar en contra de cierta privatización, por ejemplo. Exacto. De la universidad. Sí. Ahí en ese caso de los recursos, sí, de la eficacia, hay un 10% que dice que no sabe, ¿no? También es como de los valores más altos. En este sentido le preguntábamos a Gustavo Córdoba, ¿cómo consideran que la sociedad recepcionó este debate impulsado por el gobierno nacional? Y bueno, nos comentaba esto. Bueno, en principio, cada día más se demuestra que este conflicto con las universidades públicas tiene más un componente ideológico que un componente fiscal. Más allá de eso, también es entendible, digamos, que el gobierno, al no conocer la cultura de la universidad pública en la Argentina y la implicancia que tiene y el valor intrínseco desde dinamizador del ascenso social, y es la representación de la posibilidad de una mejora en la vida de mucha gente, aunque no pise la universidad, digamos, el solo hecho de que exista la universidad pública era un potencial de eso. Me parece que ahí ha estado el gran error, y el gobierno ha tratado de modificar y adaptar su postura a medida que avanzaban los días, y encontró en la disolución de la AFIP un cortafuego ideal, porque dejamos de hablar, o pasó a un segundo plano el tema universitario y pasó a un primer plano el tema de la AFIP. No obstante eso, creo que ha sido un error importante del gobierno, porque quedó demostrado que si hubiesen destinado parte de lo que le hicieron ahorrar a los ricos de la Argentina en bienes personales para el financiamiento universitario, no hubiese habido ningún tipo de problema. Y el gobierno nunca tuvo la voluntad política de verlo de esa forma, ¿no? Por eso digo que queda claro que fue una cuestión de extremismo ideológico del gobierno. Bueno, esa era la reflexión que traía Gustavo sobre, estos resultados obtenidos en la encuesta sobre el conflicto universitario en particular. Yo coincido bastante en esta cuestión sobre ideologizada, sí, y el desconocimiento sobre la realidad del mundo universitario, que juega con un desconocimiento también presente en la sociedad argentina, ¿no? De cómo funciona una universidad. Si no la pisaste, si no ingresaste, por la razón que sea, por decisión propia, porque fuiste una privada, porque no tuviste esa posibilidad, también permean esos discursos. Pasa ese tránsito medio por el costado también dentro de la facultad, ¿no? De gente que por ahí, la transita y como que la da por hecha a la facultad, y no sé, me parece, sobre todo por el contexto en el que estamos viviendo, en el que por ahí te cruzás con compañeros que es como que parece que adhieren a veces en algunos términos a la narrativa del gobierno dentro de la facultad. Entonces por eso digo, por ahí hay gente que transita la facultad y la transita también medio como por un costado, y creo que permea, ¿no? Sí. Y también hay desinformación, y también seguramente hay malos manejos en algunas instituciones universitarias. Y después hay una mirada sobre el sistema universitario, más allá de transitar la propia universidad pública, que hay gente que tiene su mirada, que no es coherente en términos del tránsito, pero también me parece interesante esto que decía en términos de narrativamente el gobierno con la disolución de la FIB y lo de ARCA, de cómo cambia el foco también, de que analiza recién esto Pablo, de que el gobierno no poder narrativamente, porque tuvimos desde que hay que hacer auditorías, desde que se roban toda la plata, desde que no hay estudiantes, de muchos intentos narrativos del gobierno de permear la sociedad,
Al no lograrlo, bueno, el dispositivo AFIP, o de poner el eje en AFIP, bueno, para el gobierno fue la búsqueda para correr el foco, aunque tal vez todavía no le ha funcionado, y difiero con Pablo en términos de, bueno, Pablo no era, ¿no? Gustavo, perdón. Gustavo, en términos del foco, igual sigue estando igual en el conflicto universitario y continúa. No, eso seguro. La cuestión es, bueno, mediáticamente, ¿qué ocurre con eso? Sí. Porque sí, la semana pasada todo era FIP, ¿no? Hay que ver ahora qué ocurre esta semana. Ahora estamos en el paro, digo... hay que ver qué pasa con el conflicto universitario, que claramente no terminó, no fue opacado tampoco, pero bueno, me parece que lo que destaca de Gustavo es, bueno, el gobierno reconociendo esta situación, es decir, esto por ahí no nos sirvió tanto, claro, o no nos está sumando demasiado, empezar a tirar otros recursos para discutir y llevar la discusión pública a otro lado. Otra de las dimensiones que trae el informe de Suban Córdoba es la percepción o la imagen del presidente Milei por provincia. Bien. Y hace una comparación con los gobiernos provinciales, con la imagen que existe sobre los gobernadores. Bien. Sí. Yo acá traje 3 paquitas, ahora vamos a pasar un audio de él comentando sus reflexiones. Yo traje 3 cositas que me llamaron la atención. Creo que es Chaco, a ver si no me confundo. Ahí tenemos Jorge Macri, tenemos Axel Kicillof y gobernador me falta uno. Dero, que es de Chaco, donde Milei tiene la imagen más alta, 55%. Bien. Si no me equivoco, sí, 55%. Es la provincia donde mejor imagen tiene Milei en función de este informe. Y donde peor imagen tiene es Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Buenos Aires. No me lo hubiera esperado de la ciudad. Bueno, podría hablarnos un poco de dónde está iniciando ese primer disgusto con Milei, ¿no? Estamos hablando de una zona casi AMBA. Habría que ver Provincia de Buenos Aires, qué localidades, dónde se trabajó y demás, cuán representativo es de la provincia. Bueno, ver eso. Pero se está hablando de una zona donde está creciendo principalmente ese descontento con Milei. Creciendo, o que por lo menos durante este primer año la imagen del presidente es relativamente baja. También Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay una creciente crecimiento de imagen negativa en Jorge Macri, que más allá de ser del PRO, también creo que se lo ancla o está más cercano al gobierno nacional, y viene un crecimiento también hasta de gente que extraña la red. Sí, claro. No está explicado en el informe, no está vinculado, pero por ejemplo el conflicto universitario en la provincia, en la Ciudad de Buenos Aires, cala hondo, ¿no? Claro. Por la presencia de la UBA. Yo creo que también está vinculado a ese escenario. Es más, si vemos en la encuesta, tiene mejor aprobación Jorge Macri, que el propio presidente Milei. Sí. La desaprobación de Milei es del 63% en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y la aprobación y la desaprobación de Jorge Macri es del 47% y la aprobación del 51%. Bueno, provincia de Buenos Aires lo mismo. Acá marca que Axel tiene que estaría desaprobando en imagen. Y la aprobación de Milei sería del 39% y un 60% de desaprobación. Bueno, vamos a escuchar lo que dijo Gustavo sobre esta dimensión del informe. De una encuesta de casi 9.000 casos en toda la Argentina, pudimos establecer una encuesta prácticamente en cada provincia, y a partir de allí nos permitió comparar el nivel de adhesión o el nivel de aprobación que tiene el gobierno nacional en cada provincia, y por supuesto lo comparamos con cada gobernador. El dato central, el dato, te diría, excluyente, es que en ninguna provincia Milei está mejor considerado que el gobernador. Este me parece que es un dato relevante, toda vez que los números de Milei el año pasado en el balotaje en cada provincia argentina fueron extraordinarios. Creo que ha perdido parte de eso ya, y eventualmente hay que pensar que la disputa electoral del año próximo, esto que estamos viendo, de que los gobernadores están mejor que Milei, puede tener algún tipo de incidencia en la medida que los gobernadores tengan algún proyecto nacional en su mente, ¿no? Es decir, aquellos gobernadores que quieran participar por sí o por un esquema más grande de la elección presidencial del 27, indudablemente que van a tratar de ganar la elección del año próximo, y eso es un problema para Milei.
¿Sabes qué pienso que es interesante esto? Porque algo que ha comenzado a hacer este gobierno, con lo que decía de que los gobernadores todos tienen mejor imagen que el presidente, es que el gobierno, y me remito al conflicto de inicio de año en Misiones, el gobierno, todo conflicto provincial que ha sucedido, que en realidad es consecuencia de una decisión nacional, ha intentado responsabilizar a las provincias de dichos conflictos, como diciendo, esto no es problema mío, esto es de las provincias, como intentando despegarse de eso. Y me hace pensar en algún momento con esto de, obviamente mirando solo la encuesta, que no ha calado ese intento del gobierno de responsabilizar a las provincias de los conflictos nacionales. Sí, no, eso es cierto. Hay otra cuestión también en el informe que no la traje, que es que, por ejemplo, yo me quise fijar en los gobernadores que de afinidad peronista, pero cercanos al gobierno, caso Tucumán, por ejemplo. El gobierno de la provincia tiene una imagen fuerte, importante. Ahora no me acuerdo cuánto tenía Jaldo, pero era importante. Y la de Milei también, ¿no? Entonces no había como una opinión, una imagen o un castigo por parte del votante que había votado a Jaldo o de la sociedad tucumana por estar acompañando a Jaldo al presidente. No podía inducirse eso, no podía, digamos, derivarse de esos números que le estaba saliendo mal el acompañamiento de Jaldo al gobierno, sino que pareciera que iba acompasado a la imagen que tiene la población, la sociedad tucumana del presidente. ¿Se entiende lo que voy? Sí. Digo, esto a partir de un número. Hay que ver si eso tiene un correlato, hay que ver qué pasa en las elecciones. Digo, pero es algo que puede estar guiando también cómo se para cada gobernador frente al gobierno nacional. Y también te hace pensar, porque bueno, en esos acuerdos que cierra gobernador de Tucumán con el gobierno nacional, es también en búsqueda de recursos para su propia provincia. Exacto. Y es sostener un nivel de vida, y la respuesta es positiva en ese caso porque estás sosteniendo un nivel de vida en tu propio territorio. Exacto. Sí. Es un poco de supervivencia. Claro. Bueno, como dijimos al principio, las encuestas abundan. Y esta semana aparecieron distintos informes de distintas encuestadoras sobre un crecimiento de la imagen positiva de Milei, ¿sí? Vinculada a, bueno, los supuestos logros económicos, podemos decirlo entre comillas, logros económicos, bueno, de estabilización económica, de baja de la inflación, baja de la inflación o de estancamiento de la inflación, la caída del riesgo país, todo ese tipo de cuestiones, ¿no? El festejo del mercado sobre, bueno. Le preguntamos a Gustavo, bueno, ¿cómo ven ellos este proceso de la imagen del presidente? Ahora después vamos a ver unas placas de la segunda parte del informe que sacaron de octubre, pero me parece que el mejor disparador es escuchar a él sobre esta situación. Me es difícil hablar de trabajos de colegas que no tenemos datos sobre cómo fueron confeccionados, etcétera, ¿no? Lo que sí nosotros tenemos es que el desgaste presidencial es permanente, quizás no es algo extraordinario, no hay caídas o subidas abruptas, ¿no?, de su imagen o de la aprobación de la gestión o desaprobación, sino que hay como un amesetamiento, ¿no? Y nosotros tenemos que mes a mes el gobierno pierde un punto, medio punto, a veces un punto y medio, pero nunca 10 puntos, nunca 12 puntos, porque eso, por lo general, cuando hay variaciones tan bruscas en términos de opinión pública, o es una mala muestra, o tenemos que pensar, si no hay un problema en el muestreo, que tiene que haber un acontecimiento extraordinario, ¿no?, que motive ese cambio tan dramático. Por ejemplo, un atentado terrorista, como fue el famoso caso del 11M en España, que cambió la tendencia electoral de ese momento. Ganaba el PP y terminó ganando Zapatero del PSOE. Así que aquí uno puede decir, bueno, la crisis económica, pero en realidad la crisis económica la tenemos ya instalada como parte del paisaje de todos los días. Así que es llamativo eso, ¿no? Yo creo más bien que las tendencias de la opinión pública suelen ser bastante más estables, no hay recuperaciones ni caídas así milagrosas o estrepitosas, así que veremos. Nosotros creemos que hoy el gobierno tiene una aprobación de alrededor 39 a 40 puntos y un rechazo que va del 57 al 60%.
Bueno, ahí escuchábamos sesudo análisis de Gustavo Córdoba. Fino. Creo que es muy interesante Sí. esto, ¿no? Bueno, no cambia de una semana para la otra, no aumenta 10 puntos la imagen positiva, a menos que pase algo Sí, él da el rupturista, ejemplo de ¿no? un atentado terrorista. Exactamente. Es como dar algo contundente que puede cambiarte. Un desastre, Un desastre, una crisis económica en términos O de que te una puede llegar a fuerte hundir. devaluación, como más ejemplos podemos dar, pero si no hay eso es como... habla de amesetamiento de la imagen del presidente. Exacto. Y yo acá traje 2 placas sobre imágenes positivas y negativas. Primero traje del gobierno, ¿no? Acá Sí, tenemos, yo acá lo tengo acá cerca, la imagen negativa del gobierno. bueno. También recomiendo ir a ver el informe porque te muestran mes a mes, digo, Claro. te lo muestran en un gráfico. Pero actualmente en octubre sería del 58,2. Mientras que el mes anterior fue de 57, ¿no? Hablamos de esto, ¿no? 58,2 de desaprobación. desaprobación. De desaprobación del gobierno, que esa es la primera, ¿no? A la izquierda arriba. Exactamente. Bien. Y de desaprobación del 41, mientras que... de aprobación el 41, mientras que en el pasado era de 43. Eso Claro. es lo que están viendo ellos. Lo mismo con la imagen del presidente, que acá la ponen en negativa de un 58,6% y una positiva del 40%. Si vemos, hay Sí. un 1% de gente que apoya al gobierno, pero tiene una imagen negativa de Milei. Digamos, da Claro. 40 Sí. de imagen positiva y Claro. 41 el gobierno. No me gusta, pero como que estoy de acuerdo con el rumbo. Por ahí hay algo un así. problema, exactamente, con No la me imagen de él, con su persona, pero no con el gobierno y el rumbo. No me gusta su forma, sí la política. Exactamente, podría ser de esa desarrolla. manera. Exactamente. Ahí se la están encuestando Karina, veo. Vemos a Karina con una imagen negativa del 63,6%, alta, un 29% de aprobación, y desconocimiento, estaba buscando eso, casi un 7%, sí, un poco más de 7%. De que no saben quién son. Desconoce o no responde, digamos, ahí como... El que no conoce creo que es 3,4%, justo Claro. acá tengo cortado. Bueno, en ese sentido está bien, digamos. O sea, todos saben quién es. Por Sí, así decir. pero hay gente que tiene mucho menos desconocimiento. Por ejemplo, la ¿Ah, siguiente, Villarruel, Ajá. que tiene mejor imagen que el presidente, ¿no? Mejor imagen positiva, menos negativa, obviamente, y tiene un 1,4% de desconocimiento. Claro. Vale, la vicepresidenta del país, ¿no? Y después traje acá la de Adorni porque Porque lo están midiendo 58,1 también. lo están midiendo porque supuestamente va a ser candidato el año que viene. Sí, Hay que a ver diputado. qué va a ocurrir Lo con mismo eso. de Karina. Lo mismo que Karina, claro, son 2 candidateables y Villarruel que pareciera que no va a tener ningún cargo electivo hasta que decida irse el gobierno por su cuenta, no sé cómo va a ser eso. Pero bueno, 58, la imagen negativa de Adorni también es alta, ¿no? 58,1%. Es la misma que Es- la de... a mí siempre me genera curiosidad tratar de entender por qué sería candidateable Adorni. Si es el encargado de dar las malas noticias, ¿no? Sí. Y una Además, persona que... en su lugar, dentro de los fines del gobierno y para qué lo puse ahí, lo hace bien. Él es bueno, yo, digamos, con Lara. yo lo mantendría si fuera el gobierno nacional. Lo mantengo ahí todos estos 4 años y hace bien su trabajo. El Exacto. tema, pienso, ¿no? O sea, esta es una... ¿A quién pones si no? Sí, no, es la fidelidad, vos sabés que es Claro, tuyo, porque ¿no? bueno. No tenés que pedir prestado a nadie, Claro. es tuyo. Y también lo que sucede, creo Lo que mismo con Karina. con la experiencia Villarruel, Claro. es que pensando al año que viene quieren armar una lista y sobre todo con, ¿cómo se llama la diputada que se fue del bloque? ¿Arrieta? Arrieta. Con esas experiencias que tuvieron en el armado de lista del año pasado, van a querer construir por lo menos en primera instancia una lista que sean más fieles. Más fieles. Sí, hay que ver si Adorni arrastra, porque vos lo Después podés hay- poner tercero, cuarto de diputado Adorni y sabés que va a entrar. Sí, sí. Claro. Hay Y que después, ver bueno, cómo hay que ver construyen eso. también, de cara a esto ya una discusión para el año que viene, cómo juega el PRO con la construcción de la lista Y de sí. la Libertad de Avanzar el año que viene, que va a ser también un tema a hablar. Sí, bueno, Menem, presidente de la Cámara de Diputados, dijo, estamos cerca de ponernos de novios en relación a esas metáforas que ha inventado Macri, que ha traído Macri. Y ayer apareció esta cuestión de que en una reunión del PRO, Macri dijo que no tenía miedo de ir solo tampoco, ¿no? Ah, bien. Como dijo, Están guarda. ahí, ¿ah? entre relación abierta o monogamia. Exactamente. Seguimos con la siguiente placa, que me parece también importante traerla acá por el contexto. Imagen de Cristina Fernández, la imagen de Axel Kicillof y la imagen de Quintela. La imagen negativa de Cristina es superior a la positiva, tiene un 53,7% de imagen negativa. Axel tiene el 50% de negativa, es decir, según esta encuesta, tiene mejor imagen Axel Kicillof que Cristina Cristina. Fernández a nivel nacional.
Y lo que vemos en Quintela es un 23,5% de desconocimiento. Claro. Altísimo, ¿no? Claro. Y después está Siendo medio gobernador. Por eso yo también decía, no está tan mal Karina, para no tener ningún cargo. O sea, bueno, sí, tiene un 60% cargo, de desaprobación, es un montón. De desconocimiento. De desconocimiento, no, de ahí está. desconocimiento. Sí, pero Karina es una figura central, es la hermana del presidente y Bueno, pero es un gobernador. Pero eso es para mí esto nos brinda la información de cómo se entiende a nivel nacional la política en su centralismo de provincia de Buenos Aires, capital federal, en donde un gobernador de La Rioja hay un mayor desconocimiento en todo el ancho y largo de nuestro país. Andá en el 2002 a hacer una encuesta a ver quién conocía a Kirchner. Claro. Por ejemplo, ¿no? En ese sentido me parece que es normal el porcentaje de conocimiento que tiene Quintela. Bueno, ya hablamos en su momento de las listas, no nos vamos a detener en la interna del PJ ahora. Le hice una última pregunta a Gustavo Córdoba, no necesariamente sobre este último informe, sino en general, se lo pregunté casi hasta en una clave de formación de ciudadanía, sobre, bueno, ¿qué hacemos cuando nos enfrentamos a una encuesta, ¿no? ¿Qué mirar? ¿Cómo leerla? Bueno. ¿Cuán representativa es? ¿Qué hacemos cuando las encuestas dan números muy dispares, ¿no? Claro. Y esto nos lleva a la reflexión que tuvimos al principio, ¿no? Sobre las representaciones. Pero, bueno, se lo pregunté específicamente y, bueno, y él nos comentaba esto. Se tomó un ratito para contestarlo y me parece que es muy valioso. La encuesta en estos días tiene un peso que quizás es muchísimo menor de lo que todo el mundo piensa, ¿no? Antes de la irrupción de la internet y de las redes sociales, que un medio gráfico, por ejemplo, titulara con alguna encuesta en una previa electoral, tenía un impacto importante porque la credibilidad en general hacia los partidos, hacia las encuestas y hacia los medios de comunicación era más bien alta. Hoy la credibilidad te la debo, hoy es todo fake news, es todo territorio de mentiras adaptadas a la subjetividad de cada uno, entonces cada uno ve lo que quiere ver. Y las encuestas tienen esa característica, ¿no? de registrar el pulso de la opinión de un determinado sector de la población. Y las encuestas ya no proporcionan más certezas que la de la explicación del contexto. Después puede haber, como en todos los casos, fake news armadas a la medida, ¿no? En campaña electoral sabemos ver encuestas que por ahí tienen un gran componente de aspiracional, ¿no? Pero bueno, el sistema de encuestas ya no sirve para ser un pronóstico exacto de la elección, sino para entender más bien en qué contexto votamos los que pertenecemos a una sociedad determinada que va a elegir democráticamente a sus autoridades. Bueno, ahí la reflexión que nos dejaba Gustavo me parece que es importante porque nada, esto Pensaba en abruma. la reta. Bueno, Pensaba en la reta, ¿no? En términos de la campaña, lo que fue Claro. la reta full focus group, en su momento parecía que, esto todo antes de las PASO, que iba a ser el próximo presidente de la Argentina, y de repente, bueno, es el primero que cae de esa carrera, y también por centrarse mucho en esta cuestión de encuesta, focus group, que quiere, y de armar y moldearse a sí mismo según una encuesta. Y creo que habla de este tiempo, de esta diferencia, de un macrismo en su comienzo, antes del 2015, que viene con este nuevo formato de la política de encuestas, de, bueno, Durán Barba y todo eso, y como hoy las redes sociales en su profundización han transformado eso, y como decía recién, también encapsulado y creado esas burbujas donde cada uno se autoconvence. sí, hay una cuestión con la imagen. Justo acá trajimos imágenes de personas o justo del gobierno. En el informe también, que nuevamente recomiendo ir a leer, hay, por ejemplo, un abordaje sobre cuáles son las preocupaciones de los argentinos. Y también está discriminada por votante, por quién votó en el balotaje, que me parece súper potente. No llegué a traerlo, pero me parece que hasta puede ser hasta más... ¿cómo decirlo? ¿Una mejor radiografía? Sí, Venimos creo hablando que de puede una ser foto. más cercano a algo real y que no haya una cuestión más sobreideologizada, ¿no? Sí. De decir, no, yo voté esto y banco esto. Claro, porque también se da sino- todo muy de las caras. La política Exacto. de la cara. Todo es una cara que representa algo, nos hace representar algo, y tal vez una necesidad de un individuo es más potente o más concisa que
que esa representación. Sí, yo creo que hay problemáticas que son transversales a los gobiernos y que son preocupaciones que los argentinos tienen. Ahí yo recuerdo que la principal era el desempleo, creo que tenía un 37%. De preocupación. Sí, de preocupación, sí. Había un par que estaban cerca en porcentajes, pero me parece que bueno, para la próxima podemos ver de traer algo de eso, que me parece que puede ser una radiografía hasta más interesante de la realidad, ¿no? Más concreta en relación a, bueno, personas que fueron encuestadas, que dijeron cuáles les parecían que eran las principales preocupaciones y problemáticas de la Argentina. Claro. Y que eso me parece que puede ser una brújula hasta más importante que la de ver cuánto mide y cuánto no un candidato, ¿no? Sí. Ahora nos quedó así la columna, ¿no? Pero creo que para la próxima podemos abordar un poco más por ese lado, si les parece. Sí, me gustó mucho. Sí. Está buena la idea. Bueno. Quedará ahí recortada para que todos la revivan, la escuchen y la compartan. Muchas gracias, Laure. Le agradecemos a Gustavo Córdoba por el tiempo, por someterse a que nos haya mandado audios y nosotros poder haber dicho cualquier barbaridad sin su presencia. Si dijimos algo que no le pareció y que le hubiera gustado poder refutar. Bueno, también estaría bueno en un momento hacer esta columna con Pablo ya en el piso virtualmente. Gustavo, y perdón, Gustavo, por cambiarte el nombre 35 veces. ¿Será que tengo a Pablo Moyano en la cabeza todo el día? Claro, entonces, que hoy fue entrevistado también. Hoy fue entrevistado también. No, pero Gustavo, sí, justo se le dificultaba el vivo, así que lo resolvimos de esta manera, pero más que invitado siempre, y le agradecemos de nuevo el tiempo que se tomó para responder y participar de este espacio. Así es, gracias, Laure. Gracias a ustedes.